Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a abordar el documento Ciencia, aportes desde la investigación y la estadística. Comenzamos diciendo que la ciencia puede verse en su doble faceta, tanto de ciencia básica como ciencia aplicada, ¿sí? Es decir, la ciencia básica como la ciencia de la generación de conocimientos y la ciencia aplicada, donde aquellos conocimientos son aplicados para ver eh, los resultados o las respuestas que podemos dar a muchas problemáticas. El concepto de ciencia hoy se suele pensar desde un contexto particular, ¿sí? Dado que lo que es y lo que no es ciencia ha variado históricamente, ¿sí? Es decir, el concepto de ciencia no ha sido siempre el mismo. Igualmente, antes de entrar de lleno en lo que es el concepto de la ciencia, vamos a abordar algunos hitos históricos que han hecho al desarrollo de la ciencia. Entre ellos, el más antiguo, nosotros lo planteamos en la antigua Grecia, en el siglo V antes de Cristo, donde se desarrollan los conceptos de doxa y episteme. Estos conceptos de doxa y episteme están relacionados con dos formas de conocimiento. La doxa es entendida como la opinión, el conocimiento más intuitivo, ¿sí? Que tiene que ver con lo sensorial, mientras que la episteme es un conocimiento más fundado, nacido de un pensamiento más sostenible, digamos, más lógico, más racional, y que se origina en lo que es el mundo inteligible. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros viajamos por una ruta, cuando hace mucho calor, lo que vemos al fondo de la ruta, lo que nos dicen nuestros sentidos que hay al fondo de la ruta es agua, ¿sí? En ese caso, nosotros vemos agua al final del camino, ¿sí? Pero sabemos que no es así. Este conocimiento, ¿sí? Dado por los sentidos, tiene que ver con la doxa, ¿sí? Mientras que la episteme lo que nos permite es encontrar la fundamentación de esto, ¿sí? De ese conocimiento. Por ejemplo, a partir de las leyes de la óptica, podemos explicar cómo se produce un espejismo. Sabemos que es un espejismo, pero las leyes de la óptica son las que nos permiten explicar qué es un espejismo. Este hito histórico particularmente, ¿sí? Da la posibilidad de distinguir formas de conocimiento, ¿sí? ¿Cuál es el aporte que se hace desde la distinción entre la doxa y episteme? La posibilidad de pensar que hay distintas formas de conocimiento y que no son iguales, ¿sí? Eh, en el siglo XIX, perdón, mencionamos también como otro hito histórico a Auguste Comte, que es el padre del positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que plantea que la ciencia es neutra, ¿sí? Que no es ni buena ni mala, por ejemplo, y que eh, a partir de la ciencia podemos alcanzar y medir aspectos de la realidad para conocerla tal cual es, de manera absoluta, ¿sí? Entonces, este concepto o esta idea de positivismo, ¿sí? Esta posición positivista, la vamos a profundizar un poco más cuando veamos el tema de paradigmas de investigación. Eh, en este sentido, lo que Comte plantea es la posibilidad de que la realidad sea medida, ¿sí? Y de esa manera, si nosotros podemos medir la realidad y conocerla, podemos llegar a anticiparnos a determinados fenómenos para así eh, determinar ciertos resultados que nos favorecerían, en cierta manera. Em, por otra parte, sí queremos aclarar dos cosas, que en primer lugar, hoy sabemos que la ciencia trabaja con perspectivas provisorias e inacabadas, es decir, el conocimiento que tenemos a partir de los desarrollos científicos son provisorios, ¿sí? Son válidos en este momento, pero no necesariamente implican un conocimiento de la realidad tal cual es, ¿sí? Es decir, los conocimientos no son permanentes. Eso por una parte. Y por otra parte, destacar también que si bien nosotros planteamos esta lista de hitos históricos en el desarrollo de la ciencia, es un recorte que hacemos a nivel personal. ¿Sí? No significa que no puedan incluirse otras personas que han participado de la ciencia y han logrado su desarrollo. ¿Sí? Es simplemente una lista que hemos armado nosotros desde la cátedra.
Por otra parte, también destacamos a Marie Curie, por ejemplo, que vivió entre 1867 y 1934 y fue la primera mujer en ganar eh, dos premios Nobel en dos disciplinas diferentes, ¿sí? En química y en física. Y ella trabajó mucho con la radioactividad, lo cual le costó la vida, ¿sí? Pero eso sentó, sus descubrimientos sentaron las bases para la física moderna. Por otra parte, los aportes de Ada Lovelace, que vivió entre 1815 y 1852, ella fue pionera en programación, ¿sí? Y sus desarrollos, sus hallazgos científicos se consideran como el primer algoritmo diseñado para que lo pueda ejecutar una máquina. Otro hito histórico más epistemológico, más filosófico, si se quiere, es Robert Merton, quien planteó los imperativos de la ciencia moderna. ¿Sí? Robert Merton era un sociólogo de conocimiento y planteaba estos imperativos que son normas para el funcionamiento, para el buen funcionamiento de la ciencia. Entre los imperativos que planteaba Merton se encontraban el comunalismo, ¿sí? El comunalismo que implica, en este caso, que la investigación científica es propiedad o le pertenece a la comunidad científica, ¿sí? El universalismo, que indica que todos pueden practicar la ciencia independientemente de cuál sea la raza, el género, sexo, credo, religión, independientemente de cualquier aspecto. El desinterés es otro de los imperativos de Merton, donde plantea que los científicos deben realizar la ciencia sin buscar una ganancia personal, ¿sí? Y finalmente el escepticismo, donde se plantea que los resultados científicos deben ser abordados con una mirada crítica, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotros llevamos adelante una investigación, esa investigación no la enviamos a una revista y se publica directamente, sino que es evaluada por un tribunal. Ese tribunal de expertos en la misma temática evalúa para ver si los resultados son válidos o no, si han sido obtenidos de manera científica o no, por ejemplo, ¿sí? Pero por otra parte, me gustaría volver un poquito al imperativo del universalismo, ¿sí? En el imperativo del universalismo se plantea que todo el mundo tiene derecho a practicar la ciencia. Todos pueden practicar la ciencia independientemente de sus características, ¿sí? O aspectos. Y si bien eso es cierto y es súper rescatable, uno podría pensar también, bueno, actualmente el debate está centrado en las condiciones de posibilidad, ¿sí? Es decir, todos tenemos el derecho de participar de la ciencia, pero todos tenemos las mismas posibilidades, ¿sí? Entonces, eh, eso es un tema que se viene debatiendo hace mucho tiempo y que es súper interesante. Otro, otro hito histórico dentro del desarrollo de la ciencia han sido los aportes de Rosalind Franklin, ¿sí? Que vivió entre 1920 y 1958 y fue quien descubrió la estructura de doble hélice del ADN, ¿sí? Hacia 1962 tenemos otra personalidad más que fue Thomas Kuhn, también desde el punto de vista más epistemológico del desarrollo de la ciencia, más filosófico, donde él plantea o se pregunta en realidad cómo avanza la ciencia y sostiene que la ciencia avanza a través de dos tipos de cambio, el cambio acumulativo y el cambio revolucionario. ¿Sí? Cuando las teorías están establecidas, cuando hay determinadas teorías en la ciencia establecidas de manera más o menos fuerte, el cambio es acumulativo, es decir, en base a esas teorías se va generando mayor cantidad de conocimiento, ¿sí? Pero cuando esas teorías se empiezan a poner en cuestión y tienen que ser, al punto que tienen que ser abandonadas y cambiadas por otras teorías nuevas, la ciencia cambia de manera revolucionaria. Hay un cambio revolucionario, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la teoría geocéntrica que teníamos, donde la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Y después se descubre que en realidad la Tierra gira alrededor del Sol, por lo tanto no es el centro de lo que se denominaba en ese momento universo, eh, y eso obliga, digamos, ahí hay que hacer un gran cambio en las teorías, ¿sí? Porque despoja, entre otras cosas, por ejemplo, al hombre de su lugar central en el universo, ¿sí? En la teoría geocéntrica, si la Tierra es el centro del universo y el hombre es el que habita la Tierra, el hombre pasa a ser el centro del universo. Entonces es despojado de esta posición cuando pasamos a la teoría heliocéntrica, ¿sí? Donde es la Tierra la que gira alrededor del Sol.
Por otra parte, Thomas Kuhn también aporta la idea de la matriz disciplinar y sostiene que las teorías, ¿sí?, tienen un núcleo más duro, central, ¿sí?, con las hipótesis principales, primordiales, y y tiene hipótesis periféricas, ¿sí?, que recubren a ese núcleo. Entonces, él sostiene que mientras las hipótesis periféricas sean refutadas o falsadas, bueno, la teoría puede incorporar esos casos en contrario, ¿sí? Esos casos en contrario los puede incorporar eh, enriqueciéndola. Pero el cambio revolucionario se da cuando las hipótesis principales, las hipótesis de ese núcleo duro de la matriz disciplinar, son cuestionadas y son falsadas, ¿sí? En ese caso sí, la teoría cae y hay que cambiar la teoría. Otro autor muy importante fue Karl Popper, ¿sí? Rescatamos nosotros a Karl Popper, que en 1963 escribe el libro Conjeturas y Refutaciones, ¿sí? Y él lo que dice o lo que sostiene principalmente es que para que una investigación sea científica, esta debe ser replicable, es decir, debe poder repetirse, ya sea por el mismo investigador o investigadora, por el equipo, o por otros, ¿sí? Por otras personas. Y relacionado con este concepto, ubica el falsacionismo como un criterio de demarcación de lo que es científico y lo que no es científico. Entonces, él sostiene que a partir del falsacionismo que las teorías no las podemos afirmar con certeza, no podemos decir que una hipótesis es verdadera, por ejemplo. Antes de Popper, lo que se trataba de hacer era demostrar la veracidad de las hipótesis, es decir, demostrar que las hipótesis eran verdaderas. Popper lo que va a decir es, las hipótesis no podemos comprobar nunca que sean verdaderas, ¿sí? Lo único que podemos hacer es comprobar que son falsas. De lo único que podemos estar seguros es de que una hipótesis es falsa. Y en este sentido pone el ejemplo de los cuervos, diciendo que si yo evalúo todos los cuervos de un lugar y son negros, evalúo los cuervos de otros lugares, son todos negros, en otros países también los cuervos son negros, los que veo. Entonces, la conclusión, dice, es que todos los cuervos son negros. Ahora bien, Popper va a decir, pero yo no he trabajado con la totalidad de los casos, ¿sí? No he trabajado con el universo de unidades de análisis, ¿sí? Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, todos los cuervos que están vivos en este momento y decir, bueno, todos son negros, pero no voy a conocer los cuervos que ya han vivido anteriormente y han muerto y los cuervos que están por nacer, ¿sí? Y si en ese caso naciera un cuervo de color gris, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo lo que podría decir es que mi hipótesis es falsa, ¿sí? Es de lo único que puedo estar seguro, pero no puedo estar seguro de que todos los cuervos que vayan a nacer en el futuro vayan a ser negros, por ejemplo. Esto entonces implicó un gran cambio en la forma de hacer ciencia, ¿sí? Donde lo que tratamos de hacer cuando nosotros llevamos adelante una investigación científica y poniendo a prueba una hipótesis, lo que tratamos de hacer es de falsar esa hipótesis. ¿Cómo se constituye el conocimiento en la ciencia? Por hipótesis que todavía no han podido ser falsadas. Aquella hipótesis que resiste la refutación, ¿sí?, la falsabilidad, la hipótesis que lo resiste es aquella que mantiene el conocimiento, ¿sí?, al menos de manera transitoria. Por otra parte, evitamos también, a partir de los aportes de Popper, la confirmación sesgada, donde muchas veces por error los investigadores seleccionan información que confirme las hipótesis, ¿sí? ¿Qué es lo que decíamos recién? Bueno, pero todos los cuervos que yo he visto son negros, perfecto, pero estamos omitiendo aquellos que no hemos visto o que no vamos a poder ver, ¿sí? El falsacionismo promueve entonces de esta manera investigaciones más objetivas y replicables, tratando de someter la hipótesis a estos intentos de refutación que mencionábamos. Finalmente, otro hito histórico muy importante ha sido Katherine Johnson, que vivió entre 1918 y falleció hace no mucho tiempo, en el 2020. Fue una matemática que trabajó para la NASA y a partir de los cálculos orbitales que ella desarrolló, se pudieron llevar adelante, por ejemplo, las primeras misiones espaciales tripuladas. Ahora bien, si ustedes tuvieran que definir o caracterizar qué es la ciencia utilizando tres palabras,
¿sí? ¿Qué palabras utilizarían, por ejemplo? ¿Sí? Porque fíjense que hemos abordado los hitos históricos en el desarrollo de la ciencia, pero no hemos dicho todavía qué es la ciencia. Y por otra parte, en este listado, digamos, de hitos históricos que nosotros proponemos, ¿a qué otras personas agregarían ustedes, ¿sí? Que hayan hecho sus contribuciones para el desarrollo de la ciencia? Bien. Hay un epistemólogo, ¿sí? Un epistemólogo argentino, que es Mario Bunge. Si bien es argentino, estuvo viviendo muchísimo tiempo, la mayor parte de su vida en Estados Unidos, pero Mario Bunge plantea que la ciencia es un cuerpo de ideas racional, sistemático, exacto, verificable y falible. ¿Sí? Cuando habla de que es racional, se refiere a que la ciencia se basa en el uso de la razón y el pensamiento lógico, la lógica. ¿Sí? Cuando habla de que es sistemático, hace referencia a que el conocimiento científico está organizado en determinadas teorías y sistemas que están relacionadas entre sí. ¿Sí? Es decir, que cada descubrimiento se vincula con otros conocimientos anteriores, ¿sí? Y forma parte de un marco coherente. Cuando nosotros conocemos algo, ¿sí? No lo conocemos de cero, a partir de la nada, como algo totalmente aislado, sino que lo vinculamos con conocimientos anteriores, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de que es un cuerpo de ideas exacto, implica que la ciencia busca precisión en las afirmaciones que lleva adelante, ¿sí? Cuando nosotros obtenemos una conclusión de una investigación, tratamos de ser lo más precisos posibles, ¿sí? Y para esto nos basamos, nos apoyamos en los métodos matemáticos o estadísticos y en las herramientas de medición, ¿sí? Es verificable. ¿Por qué es un cuerpo de ideas verificable? Porque las afirmaciones científicas que nosotros hacemos, ¿sí? A partir de llevar adelante una investigación, debe poder ser comprobada empíricamente, ¿sí? Mediante la experimentación o la observación. Entonces, yo propongo hipótesis que tienen que ser puestas a prueba. Por eso pertenecen al ámbito de la ciencia. Si la hipótesis que yo propongo no puede ser puesta a prueba, no es parte de la ciencia, no va a ser de interés para la ciencia. Léase, por ejemplo, si yo me pregunto, bueno, ¿qué hubiese pasado si no se hubiesen extinguido los dinosaurios? No lo sé, no lo voy a poder saber, no es parte de la ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es simplemente una suposición, es una hipótesis que yo no puedo eh, comprobarla empíricamente, no puedo revivir a los dinosaurios y conocer a partir de ahí qué podría haber pasado, cuál sería el desarrollo histórico de los seres humanos, por ejemplo, ¿sí? No, no lo puedo hacer, entonces no puedo comprobar empíricamente esa hipótesis. Y sostiene que es un cuerpo de ideas falible, ¿sí? Ya que a pesar de la rigurosidad en los procesos de investigación, la ciencia y el conocimiento está abierto a la corrección y al cambio en función de nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, ¿sí? Es decir, nosotros conocemos algo hasta el momento, pero esos conocimientos pueden modificarse, ¿sí? Pueden modificarse a partir de nuevos desarrollos. Mucho tiempo, por ejemplo, podemos pensar podemos pensar en la esclavitud, ¿sí? La esclavitud estaba justificada incluso científicamente en función de investigaciones que desarrollaron algunos personajes donde sostenían en sus conclusiones que había razas que eran tenían coeficientes intelectuales, por ejemplo, más elevados que otras, ¿sí? Los blancos tenían coeficientes intelectuales más elevados que los negros, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese era un conocimiento que estaba establecido en ese momento sociohistórico, ¿sí? Pero después se refuta y es superado por un conocimiento nuevo, ¿sí? Por nuevos hallazgos que sostienen que la raza, por ejemplo, no tiene nada que ver, no tiene relación con el coeficiente intelectual, ¿sí? Por lo tanto, no hay razas más inteligentes y menos inteligentes, ¿sí? Sino buenas y malas mediciones en este caso, porque cuando se hicieron esas investigaciones, la selección de las personas que iban a las que iban a evaluar el coeficiente intelectual eran unas selecciones bastante arbitrarias, ¿sí? Eran unas selecciones bastante arbitrarias.
y que obviamente beneficiaban a ciertas razas y en detrimento de las otras. Bien. En esta definición de Bunge, el énfasis, como lo hemos resaltado en negrita en el texto, está puesto en que, en que la ciencia es un cuerpo de ideas, ¿sí? Es decir, que la ciencia se refiere principalmente a los conocimientos, al producto logrado por la comunidad científica para poder comprender la realidad, ¿sí? Pero la idea de ciencia o el concepto de ciencia no es unívoco, entonces lo que nosotros hacemos es traer otro concepto diferente de ciencia, que es el de Tamayo y Tamayo, que en el 2003 van a sostener que es una actividad metódica por medio de la cual llegamos al conocimiento objetivo de la realidad. Fíjense que acá lo que está destacado es actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la ciencia es solo un cuerpo de conocimientos, ¿sí? Yo puedo lograr ese conocimiento de la manera o por el medio que sea. ¿Sí? Por el medio que sea. Entonces, en este caso, al destacar que la ciencia está centrada en una actividad, esa actividad es desarrollada por personas, trabaja con personas muchas veces y es para las personas, ¿sí? Entonces, en este caso, al destacar la actividad y la implicación de personas en la investigación científica, nos permite profundizar un poco más en las dimensiones éticas de lo que es la investigación. En la dimensión ética rescatamos que yo para lograr un conocimiento determinado no puedo someter a una persona poniendo en riesgo su integridad física, psíquica, con tal de lograr conocimiento, ¿sí? Sino que esos son recaudos que tenemos que tener. Por eso no planteamos solo una definición de ciencia, sino al menos dos, ¿sí? Acá tenemos una serie de preguntas en relación a esto y decimos, bueno, si la ciencia fuese solo un cuerpo de ideas y esas ideas las pudiésemos lograr de cualquier manera, ¿sería justo generar dolor en un grupo de personas para comprobar la efectividad de un medicamento? ¿Sí? ¿Sería justo martillar el pie de un grupo de personas para ver si un antiinflamatorio es efectivo o no? ¿Sí? O exterminar una especie para apreciar qué papel cumple en un ecosistema determinado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la respuesta en todos estos casos es que no. La ciencia se debe orientar a lograr un conocimiento, pero debe hacerlo de manera responsable y planificada, ¿sí? Por eso es una actividad metódica para poder obtener ese conocimiento. Eh, Es indispensable recordar que la forma en que definimos qué hacer, cómo hacer y de qué modo evaluar la ciencia impacta en todo lo que podamos llegar a desarrollar y conocer, ¿sí? Y en las actividades, en la forma de hacer ciencia, ¿sí? Y estas formas de hacer ciencia, qué podemos investigar, de qué manera lo podemos investigar ha ido variando también a lo largo del tiempo, ¿sí? Tiene un desarrollo sociohistórico. Bien, en relación a la ciencia y la investigación científica, ¿sí? La ciencia y la investigación científica son dos conceptos íntimamente relacionados. La investigación es el proceso para poder dar respuestas a preguntas que surgen de la vida cotidiana y que son de interés para la comunidad científica. Y acá está bueno detenernos y pensar que estamos hablando de la investigación científica como un proceso y no como una serie de pasos. La investigación científica no es o no debe ser nunca una receta, una serie de pasos cronológicos a seguir para lograr un resultado, ¿sí? Sino que es un proceso, lo destacamos como un proceso. Y este proceso implica que pueden haber idas y vueltas, ¿sí? Volver sobre nuestros pasos para modificar lo que propusimos anteriormente, ¿sí? Y esto con miras a tener un conocimiento más cabal en la mayor medida posible de lo que es la realidad. Esta investigación, ¿sí? Este proceso de investigación se lleva a cabo utilizando el método científico, ¿sí? El método científico, que es la manera de planificar la obtención del conocimiento. Nosotros a través de la investigación científica, ¿sí? A través de la investigación científica, lo que hacemos es aportar a este cuerpo de ideas que mencionaba Bunge como concepto de ciencia, aportamos a este cuerpo de ideas, ¿sí? Y esto es lo que permite que la ciencia pueda avanzar
para poder comprender mejor el mundo. Ahora bien, ¿cuáles son las características que se le atribuyen a la investigación científica? María Teresa Sirven dijo en el 2006 que la investigación científica es una práctica social anclada en un determinado contexto sociohistórico. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que la ciencia, al ser una práctica social, es como mencionábamos hace un rato, una práctica desarrollada por personas y para las personas. Y está anclada en un momento, en un contexto sociohistórico determinado. Es decir, lo que nosotros podemos investigar, ¿sí? Lo que está permitido y lo que es posible investigar, depende del contexto sociohistórico. Si nosotros pensamos en el impacto que tiene la inteligencia artificial en el desarrollo cognitivo de los niños de 4 a 8 años, por ejemplo, ¿sí? Es una temática que la podríamos investigar ahora. ¿Por qué? Porque hay una difusión masiva del uso de la inteligencia artificial, o una posibilidad masiva para el uso de la inteligencia artificial y ha llegado también a manos de niños de 4 a 8 años. Esta misma investigación no se podría haber realizado 30 años atrás, donde la inteligencia artificial era un concepto que ni siquiera conocíamos, ¿sí? Al menos masivamente a nivel social, ¿sí? Entonces, eh, lo que es ciencia, lo que no, los temas de interés, lo que se puede investigar, está o surgen de acuerdo a este contexto sociohistórico, ¿sí? Hay determinadas necesidades que surgen en un contexto y que nos obligan a investigar para conocer un poco más acerca de determinados procesos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el impacto en la comunicación entre las personas a partir del COVID. Si no hubiese venido el COVID, ¿sí? Si no hubiésemos tenido la pandemia, por ejemplo, eso no hubiese surgido como una necesidad y no hubiese surgido como un tema de estudio. ¿Sí? Entonces surge en ese contexto sociohistórico específicamente porque genera determinadas necesidades. En segundo lugar, la investigación científica tiene su génesis en la problematización de la realidad, es decir, aquello que nosotros investigamos surge a partir de fenómenos que ocurren en nuestra realidad, ¿sí? Y que son problematizados, y que son problematizados. La investigación científica implica trabajar entre la teoría y la práctica, ¿sí? Entre la teoría y la empiria, perdón, entre la teoría y la empiria, entre lo que conocemos, entre lo que ya está establecido, ¿sí? Y lo que vemos en la realidad. ¿Sí? Entonces, cuando hay una ruptura, cuando la realidad no se comporta de acuerdo a lo que plantea la teoría, por ejemplo, es cuando nos surgen preguntas, cuando empezamos a, volviendo al punto 2, problematizar esa realidad. ¿Sí? Y eso da origen a una investigación científica. Y en la investigación científica también hay una relación entre sujeto y objeto. ¿Sí? Entre el que quiere investigar, el que quiere conocer o la que quiere conocer, y aquello que debe ser conocido, que es el objeto. ¿Sí? Por otra parte, la investigación científica prevé un modo de operar, ¿sí? Esta confrontación entre la teoría y la empiria. Hay una planificación, hay un diseño previo, ¿sí? Y una estrategia metodológica para poder abordar esa problemática. La investigación científica busca una producción original, es decir, busca dar respuesta a algo que no lo tiene hasta el momento, ¿sí? Busca responder a algo que no está disponible para poder resolver. ¿Sí? Entonces, por eso se lleva adelante una investigación científica. Busca ser validada, es decir, que el conocimiento, ¿sí? Busca que el conocimiento tenga una validez, sobre todo orientado a la resolución de determinadas problemáticas, ¿sí? Y esa validación, ese conocimiento válido, ¿sí? Se certifica muchas veces a través de los pares, evaluadores. Cuando ustedes hacen una tesis, por ejemplo, esa tesis no es que la terminan y se aprueba directamente, sino que va a un jurado, ese jurado evalúa para ver si los conocimientos a los que se ha arribado y las formas en que se ha arribado a ese conocimiento tienen validez o no, ¿sí? La investigación científica tiene como finalidad generar el conocimiento. Bien, decíamos que la investigación científica prevé un modo de operar,
o modos de operar, ¿sí? Busca una producción original, busca ser validada, busca generar conocimiento científico, ¿sí? Busca generar conocimiento científico, em, pero a su vez, eh, y puede tener como finalidad no solamente conocer, sino también en ocasiones transformar la realidad. Es decir, no solamente buscar una respuesta al problema, sino tratar de solucionarlo. Hay una diferencia entre buscar la respuesta a un problema y solucionar un problema. Podemos hacer una investigación para conocer, por ejemplo, cuáles son los principales factores que llevan al empobrecimiento de una población. Y al finalizar la investigación, nosotros vamos a tener una idea, un conocimiento acerca de cuáles son esos factores, pero no significa que hayamos podido solucionar el empobrecimiento de la población, por ejemplo. Entonces, eh, eso implica un segundo movimiento que es articular soluciones o intervenciones para poder revertir una situación determinada. Entonces, por eso decimos que muchas veces la finalidad de la ciencia es conocer, pero en otras ocasiones, en algunos tipos de investigaciones, como la investigación-acción, por ejemplo, se trata también de transformar la realidad. Y la investigación científica, por otra parte, busca socializar el conocimiento producido, es decir, hacerlo público. ¿De qué manera? El conocimiento se puede socializar de dos formas, a partir de reuniones científicas, ¿sí? Que implica la asistencia a congresos, jornadas, o asistencia o participación en congresos, jornadas, foros, digo, donde se presenten trabajos libres, ¿sí? Póster, tal vez ustedes hayan participado ya de algunas de estas reuniones, posiblemente, y las publicaciones escritas incluyen la publicación en artículos de revistas científicas, por ejemplo, capítulos de libros, manuales, ¿sí? Son distintas formas de dar a conocer aquello que nosotros hemos trabajado y los conocimientos o los hallazgos a los que hemos arribado. Y la investigación científica, bueno, investigar tiene que ver con buscar, ¿sí? Con buscar, pero es buscar de una manera determinada. Tratamos de buscar qué cosa, la respuesta a una pregunta que surge de problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Y que tenemos que analizarlo. Esa respuesta que nosotros obtenemos a partir de la investigación científica es un conocimiento que va a ser provisorio, ¿sí? Y que va a aportar a este cuerpo de ideas racional, sistemático que plantea Popper, ¿sí? Esa forma de elaborar una investigación científica es lo que conocemos como el método científico, ¿sí? Es lo que conocemos como el método científico, que es la estructura para poder generar conocimiento, ¿sí? Ahora bien, lo que es el proceso de investigación, ¿sí? Sosa y Castro en el 2001 lo explicaban la estructura a través de distintos pasos. El planteo del problema, donde identificamos cuál es el problema en que nosotros estamos interesados. La delimitación, que es marcar los límites para poder hacerlo posible de investigar, ¿sí? Y una formulación que es la exposición clara de ese problema para poder comprobarlo empíricamente, para poder comprobar nuestras hipótesis empíricamente. Cuando nosotros hablamos de este paso, por ejemplo, podemos llegar a pensar que nosotros queremos investigar acerca de la inteligencia artificial, pero vamos a estudiar toda la inteligencia artificial en todas las personas con todas las consecuencias o impactos que pueda llegar a tener. No. Eso es justamente lo que tratamos de hacer. ¿Qué es lo que queremos saber de la inteligencia artificial? ¿Y cómo afecta el desarrollo cognitivo? Perfecto. ¿En quién? Y ahí pasamos a la delimitación. ¿En todo el mundo? No, en niños. Bueno, perfecto. Ahí vamos haciendo una delimitación, ¿sí? Vamos haciendo una delimitación. ¿En todos los niños del mundo? No, en los de San Luis, por ejemplo, en los que asisten a escuelas públicas de la ciudad de San Luis. Entonces, ahí tenemos ya un recorte más de tipo espacial, por ejemplo, ¿sí? Entonces no trabajamos con todos los niños del mundo, sino con los que están ubicados en escuelas públicas de la ciudad de San Luis, ¿sí? Y hay una delimitación temporal también que tiene que ver con, bueno, que asisten, durante cuánto tiempo vamos a investigar o en qué franja de tiempo.
Por ejemplo, niños que asisten a escuelas públicas de la ciudad de San Luis entre 2024 y 2025, por ejemplo, entre enero de 2024 y enero de 2025. Entonces, de esa manera, fíjense que lo que vamos haciendo es planificar, saber primero qué es lo que queremos investigar antes de pasar a tomar datos, por ejemplo. En segundo lugar, tenemos el diseño que está dividido en la planificación y la ejecución. En la planificación, justamente lo que nosotros hacemos es un plan. ¿Cuáles son los objetivos o las metas que queremos lograr? ¿Cuáles son las hipótesis que vamos a querer contrastar? ¿Sí? Operacionalizamos esos conceptos, es decir, los hacemos posibles de trabajar. Si nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial en el rendimiento académico de los niños que asisten a escuelas primarias públicas de la ciudad de San Luis entre 2024 y 2025? Bueno, voy a tener que definir qué entiendo yo por rendimiento académico, por ejemplo. ¿Sí? Eso es operacionalizar, dar lugar a, bueno, el rendimiento académico va a estar dado por las notas obtenidas durante el año 2024, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo hago posible de trabajar porque eso sí lo puedo conocer. Determinamos también cuáles son los factores o los aspectos a indagar, ¿sí? En qué aspectos estoy interesado yo, las unidades de análisis, con quién vamos a trabajar, que eso ya lo veníamos más o menos determinando, y las relaciones entre estas, es decir, cómo se expresan los factores o los aspectos a indagar en las distintas unidades de análisis. Y determinamos las técnicas a utilizar para recoger información, cuestionarios, observación, test, ¿sí? En la parte de la ejecución, esto que hemos planificado, ahí sí pasamos a campo y esto que planificamos ya lo llevamos adelante. Dijimos que íbamos a recoger datos con cuestionarios, aplicamos los cuestionarios. ¿A quién? A esos niños que habíamos dicho que iban a ser parte de la muestra, por ejemplo. ¿Sí? Esos datos después los tenemos que organizar en una base de datos, por ejemplo, los tenemos que procesar a partir de la utilización de técnicas estadísticas, descriptivas o inferenciales, y después pasamos a la respuesta al problema, donde analizamos esa información y la interpretamos, le damos un significado, obtenemos nuestras conclusiones, donde reconstruimos esta información obtenida y comparamos nuestros resultados con los de otros autores. Finalmente, elaboramos un informe de investigación que nos puede llevar a presentar esos descubrimientos, por ejemplo, en un congreso o publicarlos en un artículo de una revista, ¿sí? Entonces, de esa manera estamos socializando la ciencia. ¿Y dónde entra en juego la estadística? La estadística es una herramienta muy importante dentro de lo que es la investigación cuantitativa, ¿sí? Porque nos ayuda a almacenar, ordenar y entender mucha información cuando trabajamos con una gran cantidad de información, ¿sí? Eh, y es central dentro de lo que es la investigación científica actual porque es una herramienta muy potente y muy aprehensible, fácilmente aprehensible, ¿sí? La podemos comprender y aplicar, ¿sí? Muy fácilmente. Nos facilita mucho la tarea de garantizar la crítica y la falsabilidad, porque nosotros proponemos determinados modelos de análisis y eso, cuando alguien lo evalúa, puede decir, bueno, este modelo es acorde al tipo de datos que tenemos, por ejemplo, o no lo es, ¿sí? Pero siempre lo que nosotros recomendamos es que por más que conozcamos distintos tipos de intervención estadística, distintos tipos de análisis, por ejemplo, que pueden ser más simples o más complejos, ¿sí? Siempre esto tiene que ir acompañado de un buen diseño de investigación, ¿sí? Eh, si utilizamos análisis estadísticos muy complejos, pero el diseño está mal realizado, ¿sí? No vamos a poder llegar a buen puerto, ¿sí? No vamos a poder llegar a buen puerto. Entonces no vamos a poder dar una respuesta al problema, ¿sí? Bien, eso es todo. Nos encontramos en la próxima.